¿Estamos bien? ¿Bien la calculadora? Sí, profe, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, acá vemos. Este barco tiene, vamos a sumar el combustible que tiene, total. Entonces tenemos un tanque de combustible a prueba de sala de máquina, babor, centro, estribor. ¿Sí? Tanque de combustible a popa de bodega, babor, centro, estribor, y tanque de combustible a prueba. ¿Está bien? Esos son todos los tanques que tiene. Ahí lleva todo el combustible. ¿Vamos? Entonces, Sí. tenemos 22 metros cúbicos, más 22,5, más 22, más 35,5, más 36,5, más 35,5, 33,8, más 33,8. Son 241.000 litros que carga el buque. Y el consumo del barco es de 5.500 litros por día. Autonomía, casi 44 días. ¿Sí? Con el buque cargado a pleno y volviendo sin una gota de gasoil. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, es una condición que nunca se debería dar, porque ya es peligrosa, no puedes volver con el barco vacío. ¿Cómo es que sumaste todo el combustible y cómo fue que hiciste después? Que no... Bien. Sumé todo el combustible y lo dividí por la cantidad de combustible que gasta por día. ¿Sí? Gasta 5.500 litros por día. Pero lo sumé en metros cúbicos. 5.500 litros son 5,5 metros cúbicos. Entonces tenemos 22, el de... Lo que hiciste fue también convertir de metros cúbicos a litros, ¿no? Si en realidad no lo convertí, lo pensé en litros. Vamos de nuevo porque lo pensé de una manera y lo escribí de otra. Tenemos 22 metros cúbicos, el tanque que ven a prueba de sala de máquina a babor. ¿Sí? El tanque número 3. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, sí. Bien. Le sumamos el tanque número 4, 22,5 metros cúbicos. El tanque número 5, 22 metros cúbicos. El tanque número 6, 35,5. El tanque número 7, 36,5. Y el tanque número 8, 35,5. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. El 9, 33,8. Y el 10, 33,8. En total, 241,6 metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1.000 litros. ¿Está bien? En un metro, en una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro, o sea, de 1 metro de alto por 1 metro de largo por 1 metro de profundidad, cargamos 1.000 litros de un fluido, ¿sí? Agua, gasoil, shampoo, lo que le quieran poner. ¿Está bien? El volumen que ocupa ese espacio es de, o sea, un espacio de 1 metro cúbico es equivalente a 1.000 litros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, entonces, si tenemos 241, voy a redondear, 241 metros cúbicos, estamos teniendo 241.000 litros. Bien. Ahora, el buque gasta por día 5.500 litros de combustible, o sea, 5,5 metros cúbicos. ¿Me siguen con la conversión de unidades? Sí, profe. Bien, 5,5 metros cúbicos. Entonces tenemos 241 metros cúbicos. Lo dividimos por 5,5, que es lo que gasta por día, y nos da la cantidad de días que vamos a tener de autonomía. ¿Está bien? Sí, Los buques profe. de carga. Y los ¿Cómo? buques de carga que son de esos que tienen de largo 400 metros, ponele. Sí. Para cargar todo el combustible están días enteros, ¿o no? ¿O más? Sí, y aparte, pero lo que pasa es que existen métodos de carga de combustible que son rápidos, ¿sí? Un buque
de tamaño considerable, se puede cargar con barcos que hacen bunker, o sea, un barco que carga otro barco, donde tiene bombas de cargamento que son de gran caudal, entonces los tiempos de trasvase se reducen, o se conectan directamente a una línea de carga que provee el puerto. ¿Sí? Acá en el puerto de Mar del Plata la carga de combustible es bastante convencional o precaria, y consiste en cargar el barco directamente con los camiones cisterna que van a bordo. Se ponen en el muelle y se conectan al barco y cargan de esa manera, ¿sí? Que para estos grandes volúmenes es medio rudimentaria. Las mangueras son chicas, y los caudales son reducidos, entonces la carga dura bastante. Pero Sí. ¿Y ¿Qué? un cisterna más o menos cuántos metros cúbicos de combustible lleva? Buena pregunta, vamos a ver. Eh, Están viendo la página, ¿no? Lo que voy escribiendo, sí. Sí, profe. Lo que menos pensé que la respuesta iba a estar en Mercado Libre. Bueno, un tanque cisterna tiene 8.000 litros aproximado. O sea que serían alrededor de 30 camiones para llenar un solo barco. Sí, ojo que este es solo el tanque, el acoplado sería, así que calculen 20.000 litros por camión. Sí, este debe ser el tanque chico que va, no en el acoplado, que va en el chasis, y el del acoplado debe tener 10.000, porque en algún lado ahí leí que había 10.000. 10.000 litros. Bueno, acá dice 45.000 litros, pero desconfío un poco porque es una información de YouTube. Bueno, después buscamos bien, pero estimen en 20.000 litros por camión. ¿Estamos bien? Sí, sí. Profe. Así que, ¿cuánto dijimos que teníamos? 240. Bueno, unos cuantos camiones se lleva puesto este barco, ¿sí? Sepan que hay algo también que hay que dejar bien en claro. Cuando hablamos de un barco congelador como este, como el Mar Esmeralda, son barcos cuyo concepto, ¿sí?, fue pensado para navegar en otras latitudes, ¿sí?, en otros mares. ¿Está bien? En Argentina está la particularidad, y mucho más si el barco va y vuelve en el sur, está cerca, ¿sí? Está dentro de la plataforma continental, y las travesías que hacen estas embarcaciones son cortas. Entonces, de los 43 días, y la realidad es que este barco seguramente hace una marea que no demora más de 10, y en 10 días completan, ¿sí?
Es algo muy particular del mar argentino. No en todos lados sucede esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre, cada vez que el barco llega a puerto, hay 20 camiones esperando para cargar, ¿sí? O 10 camiones. Sino que abastecen lo que se consumió, que no necesariamente es todo el barco. ¿Me siguieron? Profe, una pregunta. Sí, Suponete, no, vos cargas 241 litros de combustible, que es un sí, dinero, que es muchísima plata, ¿no? sí. ¿Qué tan rentable es? Porque tenés que venir cargadísimo, ¿no? Para recuperar toda Sí, esa plata. sí. Bueno, es un poco eso. No necesariamente las mareas duran 10 días y gasta 5.000 litros, 5.500 litros por día, son 55.000 litros por día, por marea que gasta el barco, ¿sí? O sea, por viaje. Ida y vuelta son 55.000 litros. ¿Es un costo elevadísimo? Sí. Sumado a eso están los costos de mantenimiento del barco, los costos de la tripulación y todos los costos que lleva tener una empresa que tiene un barco, ¿no? Y ustedes me preguntan qué tan rentable es. Bueno, por esas razones, ¿sí? de costos, de gasto de combustible, es que esta empresa optó ahora, ante esta situación, dejar el barco parado, ¿sí? Así que evidentemente influyen. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. ¿Y qué capacidad de carga tiene el barco ese lleno de pescado? ¿Cuántos kilos de pescado trae, más o menos? Estas clases así me gustan porque son de más o menos casi tema libre y vamos resolviendo un montón de cuestiones. Me parece que así cuando participan está buenísimo, lo tienen que hacer más seguido, ¿eh? Ahí les digo. Deberían estar viendo una carátula que dice manual de carga. Sí, profe, se ve. Sí, profe, estamos viendo. Sí, 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 no, se pero ve. este es viejo. Vamos a abrir el otro. ¿El margen de ganancia es muy rentable para la empresa o está más o menos ahí? Y para la pesca del langostino fue muy rentable durante los años que pasaron hasta ahora que se frenó. El problema del langostino que es una delicatessen, ¿sí? O sea, es un producto costoso, ¿sí? Para comer, es un producto que se utiliza para catering, para eventos, que el mundo está acostumbrado a consumirlo de esa manera. No se utiliza el langostino para hacer un puchero, ¿sí? Entonces, ahora que todo el mundo está parado, que los eventos fueron reducidos, que no hay caterings empresariales, porque todo el mundo está igual, ¿sí? Están en cuarentena en casi todos lados, el langostino no se vende, el precio baja, y por eso este año es muy particular y deja de tener la rentabilidad que tiene. Pero después sí, durante estos años fue muy rentable al punto de que lo terminaron llamando o lo apodaron el oro rojo, ¿sí? Porque tenía un precio, sobre todo el langostino argentino, muy bueno para las empresas, ¿sí? Se transformó en un negocio muy rentable para un banco. Claro, porque había mucha demanda, ¿no? Había mucha demanda, había Sí, cantidad, y la cantidad estaba cerca de los puertos, ¿sí? claro, Entonces, cuanto más cerca estás de la especie, menos gastás para ir a capturarla. claro. Sí, sí. Bueno, la consulta de ustedes. A ver. Carga en bodega.
Popa, proa. Y carga en bodega, cubierta principal. Tenemos 75 toneladas más 135 son 210, más 13, 223 toneladas y media. 223.000 kilos de pescado. Esa es la carga de este barco a plena carga. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. No, de nada. 223 dijimos. Lo que pasa que no sé si me va a dar el precio real. No, no es el lugar. Ahora voy a mirar, a ver, voy a tratar de averiguar cuánto sale el langostino o cuánto se pagaba el año pasado el langostino. ¿Está bien? Dale, dale. Bien. ¿Qué otra consulta? Profe, ponele que yo vengo con el barco recargado. ¿Tengo que Sí. pagar impuestos por sacar, por pescar? ¿Me explico? Totalmente. Sí. Y un montón, ¿no? Deben ser. O no son tantos. Se pagan impuestos a la exportación. ¿Sí? Aparte, se pagan impuestos por el permiso de pesca. El permiso de pesca tiene un costo elevadísimo, mucho más caro que el barco. Hay toda una cuestión presupuestaria que excede los costos normales, sino que también pasan por los impuestos y los papeles, la documentación. $8 el kilo de langostino. Ahí me apuntó Joaquín. ¿Cuánto dijimos que tenía? ¿Cuántas toneladas? 200 y pico eran. Sí, 220, 240, 240. 250. Sí. 223. 223 por 8. Yo encontré otro precio acá. Sí. Del año pasado, de $1.40. El langostino fresco. $1.40 me parece muy bajo. Sí, para todos los gremios superior al precio prepactado de 0,90 centavos el kilo. Bien, bueno, entonces... Ah, no, pero debe ser viejo. Ah, no, es del 2018. No, igual es, me parece poco también, 2018. Bueno, después vamos a verlo bien eso. Pero tarea para la semana que viene. Así como les dije, después les averiguo la autonomía. La semana que viene vamos a sacar el precio del langostino. Bien. Bueno, salimos de esto, después hacemos tarea para el hogar y les averiguo bien. Así hablamos sobre cosas concretas. ¿Le parece? Dale, profe. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa más del barco? ¿No? Listo, ¿Cuál era seguimos. la zona donde iba Sí. a pescar? Y normalmente este barco hace puerto en Puerto Madryn, ¿sí? Sí. Y navega en esa zona. Joya, gracias, profe. ¿En qué quedó al final el barco este Mar del Plata que quedó en Bahía Blanca, que quedó cruzado en el canal que había contado usted? Ah, no, no, perdí el trabajo ese, no lo pude agarrar, porque al barco le ordenaron que vaya a Uruguay directamente sin hacer análisis previo. A Uruguay, ¿por qué? Porque le pidieron que se ponga en seco en Uruguay. Aparentemente se cortó, se giró
la pala de timón no se enroscó, no se torsionó, sino que se cortó la chaveta, el chavetero en la zona, en el extremo, donde acopla con la cruceta del timón. A ver si tengo alguna foto. No de ese barco, ¿no? Sino de la cruceta del timón, como para explicar a ver cómo funciona. Pero sí, no salió, lamentablemente. Igual si se daba también hubiera sido un trastorno porque después cambiaron las regulaciones para salir de Mar del Plata, después volver, es todo un despelote. Sí, está complicado moverse. Sí. No, justo agarré la meta del timón que no tiene cruceta. Bueno, a ver. No tengo para escribir acá. Estoy improvisando, a ver si sale. Bueno, ¿están viendo pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, esto funciona más o menos así. Lo que se ve acá, ¿sí? Y al extremo de la mecha del timón. La mecha del timón vendría por acá. ¿Sí? Esto es el eje central, donde abajo del eje, saliendo del barco hacia afuera, acá estamos dentro del cuarto de timón, tenemos la pala de timón. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la pala de timón, supóngase que de acá viene el barco, viene el fondo de la embarcación. ¿El funcionamiento del timón es hidráulico o electrónico? Este es hidráulico. Es una mezcla, ¿no? Es un acople eléctrico y para allá nos vamos en el barco. Esto sería algo así. Lo voy a hacer desproporcionado, pero para que lo sigan, ¿no? Acá vendría la proa del barco y de ahí nos vamos para arriba. Y acá estamos en el cuarto de timón. ¿Me siguen? Sí, profe.
Bien. Acá estaría la hélice. Estamos para acá. Bueno. Esto tiene un mando hidráulico que está comandado por estos brazos que están acá, que se ven acá. ¿Sí? Tengo uno de un lado y el otro de la otra banda. Y acá está lo que se denomina la cruceta, que es esta pieza pintada de gris. Viéndolo desde arriba, vamos a hacer uso del AutoCAD. ¿Entienden cuál es la pieza? Es esta gris vista desde arriba. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Es una cosa así. Bueno, entonces. ¿Cómo funciona esto? Acá tiene un mando hidráulico. Que consiste en un cilindro. Es un cilindro hidráulico que pasa por ahí abajo. Es este que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo funciona el cilindro? Por medio, acá vemos el eje del cilindro, el vástago, pero tiene un tanque acá. Y un tanque del otro lado que, mediante una bomba hidráulica, se llenan de aceite de este lado o del otro. ¿Sí? Esto adentro tiene un pistón. Dígame si se aburren, pero aprovechamos y vemos una clase de hidráulica.
Pero yo no me doy cuenta, capaz que me estoy enroscando mucho, dígame. No, 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 está no, bien. profe. Un poco más divertido que legislaciones, profe. Bueno, me alegro. Un amigo, Federico Gilemuro, es un genio. Tienen un buen profesor en legislación, podría ser algo más aburrido todavía. Vale, de paso tirás una clase de AutoCAD. ¿Eh? De paso tirás una clase de AutoCAD. Ah, sí, creo que, bueno, sí, salió rápido el dibujo este, sí. Profe, pregunta, para hacer los planos, por ejemplo, ¿se usa el AutoCAD solamente o se usa a mano también? Normalmente se hace lo siguiente, uno va a bordo del barco y vos replanteás, se llama, replantear es dibujar el barco como está, solo lo haces a mano. Llevas una tablita donde apoyar la hoja, lápiz o lapicera, y ahí lo dibujás a mano. ¿Sí? Un dibujo rústico. Y con ese croquis, después lo pasás en limpio con AutoCAD o con algún software, software CAD, se llama. CAD es dibujo asistido por computadora. Hoy se utiliza eso. ¿Se puede hacer a mano? Sí. ¿Se pueden presentar a mano los planos? Sí, prolijo, totalmente. Pero la realidad es que lleva tanto tiempo que se termina haciendo con algún programa de diseño asistido. Bueno, Bárbaro, gracias. no, de nada. Bueno, esto es básicamente un esquema rápido de cómo es el funcionamiento o cómo es el sistema del timón, ¿sí? Acá en el centro tiene un rodillo, que acopla acá, que es este que ven acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando... A ver... cuando queremos que el timón gire, que la pala del timón pivotee sobre el eje que acá está pintado de negro, no sé si siguen el puntero del mouse. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien. sí, profe. Cuando queremos que gire, accionamos mediante una bomba hidráulica los cilindros hidráulicos. ¿Cómo se accionan? Y bueno, se llenan de líquido hidráulico en la parte del cilindro que queremos que empuje. Entonces, si lo llenamos de acá, si llenamos esta zona, ¿qué va a pasar? Se llena de líquido hidráulico acá, entonces llega un momento, como el líquido es incompresible, que el líquido va a comenzar a hacer fuerza sobre este pistón. ¿Está bien? Entonces lo va a desplazar para allá. ¿Estamos? Se llena y esto se desplaza. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, sí, sí. Ahora, para que esto se desplace, tenemos, mientras se llena de acá, tenemos que vaciarlo de acá, porque si de este otro lado tenemos líquido, este va a hacer presión, y este también, y el sistema no se mueve. ¿Sí? Sí, profe. El líquido ingresará por este lado, y saldrá por este otro. Entonces, ahora, cuando este se llena, esto se mueve para allá, esto que está solidario a la cruceta que está acá adentro, porque hay un rodillo que lo empuja, El que esto está opuesto en diagonal también se llena, ¿no? ¿cuál en diagonal?
No el que está al lado del que se vacía. El opuesto, el del otro eje. Claro, el del otro lado, exacto, exacto. Entonces, se llena este, vamos a hacer así. Em, se llena ese, se vacía este otro. No se nota nada esta flecha. Ahora dame un segundo, ya que hacemos las cosas, las hacemos bien. Ale, si no, hazle un hatch. Chau. Sí, voy a copiar directamente una flecha. Está bien. Y ahora viene la parte donde se cuelga la máquina y ahí rompemos todo. No, que ya es viernes. Si terminamos No, no. así. No. Entra por acá. Sale. ¿Sí? Y del otro lado, como eso pivotea, ¿qué va a pasar? Tiene que salir también, ¿no? A la inversa que de ese lado. Exacto. Bien. Entonces, entra el fluido, empuja el pistón, ¿sí? Al empujar, también empuja de acá, el fluido sale. ¿Estamos? Ahora, esto gira de esta manera. Hace este movimiento, ¿sí? Traten de seguir el movimiento del pistón. Entonces, al girar hacia acá, ¿qué va a pasar con este otro? Lo hice al revés, ¿no? No, está bien. Sí, está al revés, así. No, está bien. Este cilindro, el cilindro ingresa el líquido, sale de este otro, entonces hace este movimiento. Gira la cruceta, ¿está bien? Como gira la cruceta, ahora el que está abajo a la izquierda, tiene que funcionar de manera que el líquido, el fluido, ingrese también para empujar el pistón y acompañe ese giro. ¿Lo van siguiendo? Claro. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este se tuvo que llenar para moverse hacia allá, y este se tuvo que vaciar. Está muy bien. Bueno, y de esa manera funciona el circuito hidráulico de la máquina de timón. Es mucho más, es un Profe, poco más complejo, ¿sí? Sí.
Todo ese, ¿no? El eje del timón. Está Sí. apoyado dentro del barco, ¿no? Sí, Eso que en la punta Sí. tiene un perno con una rosca, está apoyado sobre un bolillero. Bueno. ¿Cómo funciona todo eso? Porque es pesadísimo, aparte. Sí, esto es pesado, tiene lo que se llama chumacera. La chumacera es una crapodina, es un rodamiento, o tiene un rodamiento o tiene una especie de chavetero, de un anillo que lo sostiene, ¿sí? Para que no se caiga. Depende del tamaño y depende del diseño. ¿Está bien? Ahora, este movimiento, ¿sí? Que nosotros lo hacemos en la cruceta a través de los pistones, se traduce al movimiento. Acá nosotros vemos que se mueve la cruceta, pero se traduce en el movimiento de la pala de timón que va a estar debajo. ¿Tá? ¿Dónde va a estar la pala? Viéndolo así, vista en planta, y bueno, la pala de timón va a estar así. Tendrá una forma más currentiforme, algo así. Una pregunta, no tiene mucho que ver, Sí. pero más o menos ¿cuánto sale el AutoCAD? No lo sé, hoy no sé, la realidad que hoy no es un programa que sea muy caro, comparado con otros. También existen otros software que no necesariamente son el AutoCAD, existe el ZWCAD, creo que es una copia china de AutoCAD. Pero les puedo decir que si quieren hacer inversión termina resultando muy útil. Y otra cuestión que les comento, que para estudiantes hay una licencia gratuita. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema. Esto gira de esta manera. ¿Sí? Hace esto. Y por debajo gira la pala de timón. ¿Estamos bien? Sí, profe, perfecto. Sí, 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 sí. profe. Bien. Ahora, eso ofrece una resistencia. Y si con la pala de timón le pegan al beril, o sea, el barco se pone de costado, y le hacen un esfuerzo muy grande a la pala, ¿sí? Porque le pega al fondo. Entonces, pónganse que le pega acá, hace un esfuerzo grande. Pueden pasar dos cosas: o que la pala se doble, o que el eje que conecta esta cruceta dentro del barco con la pala de timón que está afuera se doble, o lo que pasó en este caso es lo siguiente. Como esto es un elemento que está sometido a la torsión, se lo traba de alguna manera para que este que es el eje no se gire respecto de la cruceta, ¿está bien? Porque puede ser que si trabamos la pala, esta pieza quede fija y la pala se gire, ¿sí? Acá se pierda el contacto o la resistencia no sea suficiente, entonces se gira el eje, no se deformó, se giró y esto quedó quieto. ¿Me siguieron? Sí, profe. Entonces, sí. la manera de evitar eso es meter lo que se llama chaveta. Es una traba en el medio, se le hace una canaladura a la cruceta, una acanaladura al eje, y de esa manera se traba para impedir el deslizamiento entre eje y buje. Bueno, este barco, cuando pasó esto, no se torció la pala, o si se torció fue poco. No se torció el eje, pero sí se cortó la chaveta. Se cortó acá.
se cortó. Entonces quedaron, hubo un deslizamiento entre la cruceta y el eje de más o menos 30 grados. Entonces, perdón, 20 grados creo que era. Entonces, este punto este punto de la mecha del timón pasó a estar, se giró respecto de la cruceta y terminó acá. Eso fue lo que pasó en ese barco que les había comentado la otra vez. Como se giró, dijeron, bueno, acá hay una avería, hay que... no tiene sentido analizar la línea de eje, no tiene sentido analizar la pala. Se cortó la chaveta, el barco no puede navegar de esa manera, así que deberá ir a dique seco y solucionarlo. Lo que los obligó a descargar el barco y a subirlo en dique, y el turno más temprano que consiguieron fue en Uruguay. Como no tenía que cruzar el océano, navegó a vista de costa, fue escoltado por remolcadores y terminó en Uruguay. No sé si habrá llegado o no. Después desconozco qué pasó con la vida del barco ese. Bueno, terminamos en esto por una pregunta que había pasado con el tipo. ¿Sirvió para algo? Sí, profe. Totalmente. Sirvió bastante. Sí, obvio. Profe, los hidráulicos también se podrían haber saltado, o sea, podrían haber reventado la presión, ¿no? ¿Eso puede pasar? Sí, se podrían haber roto, sí, totalmente. Y, Podría haber por ejemplo, ¿Cómo? en el caso de que el buque se quede sin gobierno con ese timón, ¿es posible gobernarlo con los propulsores de proa que tienen algunos buques? No. Un buque de semejantes dimensiones se queda sin timón y tiene que pedir auxilio en el instante cero. No hay posibilidad de gobierno con una hélice de proa, sobre todo porque uno tiene que considerar que el mar no es un aceite siempre que navegan, ¿sí? Hay correntadas, hay viento, ese tipo de buques tienen mucha vela, se llama, ¿sí? ¿Qué significa mucha vela? Tiene mucha superficie por encima del agua, entonces el viento le hace cambiar el rumbo y son básicamente ingobernables. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, creo que fue una buena clase de sistema de gobierno mediante cruceta y cilindro hidráulico. La verdad, sí, profe. ¿Esto cómo funciona? Desde el cuarto el puente de mando, ¿sí? En el puente de mando se acciona un joystick, ¿se acuerda que lo vimos a bordo del barco? Sí, sí, sí. Y ese joystick lo que hace es poner en marcha la bomba hidráulica que hace circular el fluido. Entonces, el joystick pone en marcha la bomba y le da la señal a las válvulas de qué válvula se tiene que abrir. Si se abre esta, ¿sí? O se abre una válvula que indica cuál es el camino que tiene que seguir el fluido hidráulico, el líquido hidráulico. Entonces le dice, bueno, el joystick va para un lado, quiere decir que estoy pidiendo que hagas este camino, se achique del otro, se vacíe del otro y se llene este. Si le doy para el otro lado, invierto la válvula, entonces vacío del otro. Pero funciona con una bomba hidráulica. Si ese sistema se avería por alguna causa, ¿sí? Hay un error de comunicación entre el puente de mando y el cuarto de timón, el buque tiene un sistema de respeto, se llama, un sistema de repuesto o un sistema de emergencia, que consiste en un primer caso en que la tripulación accione de manera directa la bomba, ¿sí? Que la bomba se encuentra en el cuarto de timón. ¿Está bien? Entonces, Sí. ¿cómo se gobierna? Bueno, hay una persona en el cuarto de timón que debe levantar, hay un teléfono, lo van a ver. A ver si lo encuentro.
Se lo voy a mostrar porque me parece interesante, ¿eh? Hay un teléfono. De este tipo, en el cuarto de timón, donde la tripulación o el que esté encargado de comandar la embarcación desde el cuarto de timón se comunica directamente con el puente, donde el primer oficial le informará qué rumbo tiene que darle a la pala, ¿sí? ¿Qué ángulo de pala tiene que darle al timón? ¿Está bien? ¿Eso que está ahí enfrente del teléfono es un compás? Esto es un compás, un giro compás, un repetidor del giro compás. El compás, el giro tiene una característica distinta quizás al compás magnético, que necesita electricidad básicamente, ¿sí? El giro. Profe, Sí. con respecto a este timón hidráulico, ¿es el más sofisticado que hay o ahora hay timones que son más sofisticados todavía? No Hidráulicos. sé si más sofisticado, sino que existe otro sistema, que es este que ven acá, que fíjense que no hay actuadores hidráulicos, no hay cilindros, sino que es un timón rotativo, se llama. Claro. También funciona con presión hidráulica, diferencia de presión, pero en vez de cilindros, hidráulico está dentro de esta cápsula que se llama rotor y que también termina funcionando por diferencia de presiones. Es otro Muchas sistema. gracias, profe. No, de nada. Bueno, ese es el elemento de respeto que puede tener una embarcación. Decir, bueno, se rompió el comando, anda al cuarto de timón y por teléfono te voy diciendo lo que tenés que hacer. ¿Sí? Es un sistema de respeto. En estos Es como barcos un respaldo. Claro. es un respaldo. Ahora, también existe otro respaldo que, no sé, en el caso del buque de la semana pasada lo tenía, que es la rueda de cabillas. ¿Sí? En vez de tener una bomba hidráulica, la bomba hidráulica la realiza, o sea, el esfuerzo hidráulico lo realiza una persona, dándole giro a esa rueda de cabillas, que era la rueda que ustedes ven, la de Popeye, ¿sí? Que estaba a bordo. ¿Está bien? La mayoría de los buques pesqueros o buques de tamaño menor tienen como respeto rueda de cabillas. ¿Sí? Entonces, la presión hidráulica la realiza una persona. Esa rueda, atrás de la rueda hay un sistema hidráulico que ejerce esa diferencia de presión. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los timones eléctricos cómo funcionan? ¿Electrónicos? ¿Funcionan distinto? Electrónico, pero ¿a qué le llamas electrónico? O sea, que no sea hidráulico, o todos son hidráulicos, todos los timones. Bueno, me alegro que digan que le está gustando la clase. ¿Eh? Si le sigue, voy a cambiar el tema. Yo pensaba dar autoridad marítima, pero ahora no voy a llegar, ya se me pasó la hora. Bueno, perdóname, me decías, hidráulico. Sí, Timón eléctrico. sí, Sí, claro. decime. O sea, ¿todos los timones son hidráulicos o hay timones que son electrónicos? Mira, el sistema para buques comerciales, en el 99% de los casos, los mandos son hidráulicos. ¿Sí? Es una bomba eléctrica que acciona una bomba hidráulica, y la bomba hidráulica realiza la potencia para la diferencia de presiones, para ejercer la diferencia de presiones entre un cilindro y el otro. En este caso, yo explico el del cilindro porque es más fácil conceptualmente entenderlo. ¿Sí? Timón rotativo Claro, es... sí. Entonces, mediante una bomba hidráulica, yo lleno este cilindro, ¿sí? Y en este caso este otro, y ejerzo esa potencia necesaria para poder girar todo este sistema, que les puedo asegurar
la potencia que se requiere para girar esto cuando un buque avanza es muchísima. ¿Por qué? Porque donde quiero girar la pala de timón, el mismo flujo de agua golpea la pala y me lo tiende a enderezar. ¿Está bien? Ahora, en buques comerciales, el mando principal es hidráulico. ¿Dónde entra en funcionamiento la electricidad? Bueno, entra en funcionamiento al darle energía a la bomba hidráulica, que es la encargada de mover los cilindros. Oye, gracias, profe. No, de nada. ¿Cuánto gira esto? Porque ustedes fíjense que si lo giro mucho ya me paso y la cruceta se puede trabar, ¿sí? El ángulo de giro máximo, aparte tengo un tema relativo con la distancia el delta de desplazamiento o el desplazamiento de los cilindros, ¿no? De los pistones. El ángulo máximo de un timón, o el requerido, ¿sí? Como mínimo, es 30 grados. 30 grados a una banda, 30 grados a la otra. ¿Sí? O sea, del 0 me muevo 30 hacia proa, 30 hacia allá. En total tengo 60 grados de variación de ángulo. ¿Sí? Desde babor a estribor. Bueno, ¿qué más? Aprovechen a hacer preguntas. Ahí Joaquín escribió el precio. Sí, decime. Ponele que yo quiero hacer girar un barco de estas dimensiones enorme para entrar a un puerto, ¿no? Sí. Vos cuando, supongamos que pones el eje del timón a tantos grados, vos haces un radio de giro, ¿no? O sea, depende de la cantidad de grados, es el radio de giro que vas a tener. Sí. El barco gira de alguna forma sobre la proa, ¿me entendés? Sobre su propio eje, o hace una circunferencia. No. Los barcos tienen lo que se llama la curva evolutiva. ¿Sí? La curva evolutiva está dada ¿por qué? O sea, la diferencia que hay con respecto a un auto, hago la comparación porque quizás lo que conceptualmente todos tenemos, ¿no? Un auto, cuando doblas, o sea, el auto está apoyado sobre el asfalto, entonces cuando uno dobla va siguiendo una trayectoria, ¿sí? En ese momento es curvilínea, por decirlo así, ¿sí? Ahora, cuando gira, es como si el auto estuviese atado a un centro de rotación, un vehículo. Un barco no está atado a un centro de rotación. ¿Por qué? Porque mientras realiza una maniobra de giro, sigue avanzando con la trayectoria que tenía, porque se va desplazando en el fluido, no está rodando. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, salvo que sea un remolcador, que tiene otro diseño, que tiene otra facilidad, que tampoco se asemeja bastante a la trayectoria de un vehículo, pero que no es igual, una embarcación tipo no puede realizar ese giro con respecto a la proa, sino que realiza una curva evolutiva que es algo así. ¿Sí? A girar la proa, y el barco, fíjense que con la proa apuntando hacia allá se sigue desplazando de manera lateral hasta que después ingresa esa curva, ¿sí? Pero fíjense que la proa está apuntando hacia allá y el barco se viene desplazando de manera lateral siempre. ¿Me van siguiendo? Sí, es como que va coleando siempre, ¿no? Exacto, es como que va coleando, sí, ahí está. Y a menor velocidad de avance tiene menor gobierno, ¿verdad? Si va lento, digamos, tiene menos gobierno. No necesariamente, no necesariamente. Si va rápido tiene menos gobierno, quizá. Porque sigue con el problema de las embarcaciones es la inercia, ¿sí? Siguen con una inercia que se llama arrancada, con la arrancada que traen. Entonces, por más que le des timón toda una banda, el barco no responde.
¿sí? Justamente Por eso con lo que pasó con el digo que no hay Titanic. nada más aburrido que un choque de barco, porque media hora antes en un barco de estos ya sabés que te la vas a pegar. Y te vas a quedar Claro, sin es tipo lo que pasó con el Titanic, que giró todo, pero iba a tanta Claro, velocidad que no llegó. el barco no responde. ¿Sí? Ah, bien, bien, Eh, bien. Listo. Bueno, esta curva, todos los barcos tienen su curva evolutiva. ¿Sí? Cada barco, ¿y cómo se determina la curva evolutiva? Se realizan pruebas de navegación para determinarla, de manera que la tripulación o el capitán que suba, o que lo comande, sin haber navegado antes, tiene que saber cómo va a responder esa embarcación, en base a la curva evolutiva, que es un dato que ya existe y que es parte del buque. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió, profe. Y eso sí está ligado al tamaño de la pala del timón, ¿verdad? Cuando se Está ligado diseña. al tamaño de la pala, está ligado al desplazamiento de la embarcación, está ligado a su diseño, ¿sí? De acuerdo al diseño, uno puede tener una buena pala de timón, pero un diseño malo, el barco no evoluciona, no tiene gobierno, se llama. Y también está ligado a todos los aditamentos que tenga. Obviamente va a tener mejor curva evolutiva un buque que tenga hélice de proa. Si tiene más de una línea de eje, o sea que si tiene más de una hélice, va a responder mejor, porque ¿cómo funciona de esa manera? Bueno, a una hélice se le da máxima potencia avante, o sea, hacia adelante, y a la otra hacia atrás, ¿sí? Entonces, de esa manera, el barco tiene más gobierno, por eso los remolcadores, las dragas, los supplies, son buques que necesitan tener mucha maniobrabilidad, tienen más de una línea de eje, ¿sí? Y bueno, está muy ligado en el diseño y en las particularidades de la embarcación. Claro, en un auto sería como que clavan una rueda atrás y la otra sigue funcionando, entonces gira. Exacto, sí, así es. O en una canoa o en un kayak, cuando clavas la pala de un lado, ¿sí? De un lado lo frenás y del otro le das con la pala al revés y girás mucho más rápido. Ese mismo principio físico es el que se utiliza en un buque con dos líneas de eje, por ejemplo. Claro. O habíamos visto unas dragas que tienen unos pilares, capaz que clavan uno y el otro lo levantan, entonces gira sobre ese eje, ¿verdad? Algo así. Sí, pero ahí ya es otro concepto. Ahí al barco lo hacen caminar, ¿sí? El barco va caminando sin tener la propulsión por línea de eje, sí, por hélice. No utiliza la hélice, va caminando. No, Otra sí, sí, cosa, sí. clava en el fondo y empieza a caminar. Bien, ahora que tocaste el tema de dragas. Bueno, en la UTN dentro de la UTN tenemos el orgullo de que un ex alumno de acá, de la Regional Mar del Plata, bueno, ya graduado, ingeniero naval, colega mío, está trabajando en Holanda en una empresa que se llama IHC. Bueno, IHC hace poco botó la draga más grande del mundo, ¿sí? Y bueno, él me escribió el otro día, estuvo en la botadura, de hecho estuvo a bordo de la draga, y me dijo que, bueno, que estaba dispuesto a responder preguntas y a participar un poco comentándole su experiencia a ustedes, a los alumnos y a aquel que esté interesado. Así que dentro del departamento naval después vamos a enviar un anuncio donde cada uno puede hacer sus consultas, que las va a responder, y me parece algo, puede resultar algo bastante interesante para que ustedes sepan de qué se trata eso, ¿no? Una draga cortadora y, bueno, con lo último que hay a nivel mundial en tecnología y en todo. Se va a utilizar para dragar el canal de Suez. Así que estén atentos al Instagram de Naval, porque en cualquier momento largamos esa información. ¿Hay más salida Dale, dale. laboral en el exterior que adentro del país? Mirá,
El mundo, o sea, hay salida laboral afuera, ¿sí? Mucha. Pero lo bueno que esta carrera que ustedes están aprendiendo acá en Mar del Plata a través de una computadora, y después, si Dios quiere, en breve va a ser presencial, les da los conocimientos necesarios para manejarse en el mundo. ¿Por qué? Porque creo que ya lo dije alguna vez, los barcos navegan de un lugar a otro, y si tienen algún inconveniente o si necesitan alguna inspección o lo que fuere que precisen, necesitan ser reparados en todo el mundo, y todos tenemos que entender qué es lo que tiene un barco, ¿sí? Y cómo fue construido. Entonces, hay estándares que son internacionales, o sea, se fabrican los barcos, se fabrican iguales en todo el mundo. Y los conceptos y las ordenanzas y todo lo que está ligado a la industria naval es ecuménico, ¿sí? Y es internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes con los conceptos que adquieran en la facultad, en Mar del Plata, en un punto del mapa, van a poder desarrollarse en el mundo, ¿sí? Bueno, eso lo aprovechó más de un alumno de Naval, que están dando vueltas por el mundo y les va bien. La realidad es que no somos conocidos los ingenieros navales argentinos por ser malos, ¿sí? O por ser unos burros, sino que tenemos un amplio conocimiento, un conocimiento general. La carrera de ingeniería naval en Argentina es de carácter general. En Europa se utiliza la especialización en un tema. Ellos lo ven así, pero bueno, nosotros tenemos que ser unos todoterrenos porque tenemos la mentalidad de buscar trabajo como sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Argentina, en un orden general, el trabajo no quiero decir que escasea, ¿sí? Sino que no estamos en la abundancia o en la posibilidad de decir yo soy especialista en este tema, porque quizás es sobre ese tema en especial o en específico, o no hay tanto trabajo como para especializarse en algo particular. La mirada que tenemos nacional es otra, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, tenemos un conocimiento general y lo aplicamos. Para abarcar todo, para mí es mejor. Terminas abarcando Bueno. todo el campo. Bueno, o sea, eso es porque tenés la mentalidad argentina, igual que yo, igual que muchos otros tantos. Pero en Europa la mentalidad es diferente. Dicen, bueno, necesitamos a alguien especialista en este tema, la carrera es más corta, pero que sea un ingeniero naval especializado en máquinas, un ingeniero naval especializado en estructura, un ingeniero naval especializado en alistamiento o en lo que uno elija. En propulsión. Acá yo tengo una frase de un ingeniero que fue profesor mío, que dice, los ingenieros navales somos como los patos, ¿sí? Ingeniero naval argentino. Es una persona que viajó por todo el mundo, es un fanático de la ingeniería naval, tiene 76 años, les puedo asegurar que hoy sube los barcos, baja barcos y sigue estando en actividad y no la quiere largar. Él dice, los ingenieros navales somos como los patos. Si un pato vuela, sí, horrible. Ustedes habían volado un pato, no es lo más estético que se pueda ver, pero vuela. ¿Un pato camina? Sí. ¿Un pato nada? Sí. Bueno, hacemos de todo un poco, ¿sí? Todo, como podemos, lo hacemos. Bueno, ese es quizás... Digamos que no hay una buena frase que acompañe de la del pato, ¿viste? Esa tan conocida de un pato, porque se dice, un paso una cagada, ¿viste? No, bueno, no. No, por suerte no. Pero sí, hacemos de todo un poco. Tenemos conocimientos generales. Eso es linda la carrera, ¿no? O lo que uno nos atrapa, porque conocemos un poco de electricidad, conocemos de estructura, somos ingenieros, podemos estar a la altura de un ingeniero civil, y ni bien salimos de la facultad, no. Quizá no tenemos tantos conceptos sobre estructuras como puede tener un ingeniero civil, pero sí tenemos muchísimo. Lo suficiente para hacer un barco estructural. Después, uno se
Durante la carrera uno se desarrollará más en un área o no, pero estamos capacitados para calcular una estructura y que la vamos a poner en un medio que se mueve, ¿sí? Que es el agua. ¿Sí? Vamos a apoyar un barco en un lugar donde el agua se mueve y no sabemos cómo. Lo podemos predecir, pero no sabemos cómo va a venir el mar. Si va a venir una ola cada 2 minutos, cada 1 segundo, si va a ser una ola de 5 metros, de 10 metros, si va a haber viento, si nos va a agarrar de costado, si nos va a agarrar de proa, de popa o como fue. ¿Podemos hacer estructura? Sí. ¿Funciona? Sí, porque la estadística dice que funciona. ¿Sí? Los barcos se construyen y navegan. ¿Podemos diseñar un sistema eléctrico? Sí. ¿Podemos diseñar un barco estéticamente? ¿Por qué no? Entonces estamos haciendo quizás funciones de arquitecto. Profe, hay un argentino que lo debes conocer, que es Germán Fres. Sí, es un que, bueno, genio que tiene de yate, un de genio. embarcaciones de Lo que hace es palabra mayor. hermoso. Sí. Bueno, Germán Fres se dedica a la venta de veleros y embarcaciones de alta gama, de recreo, ¿sí? De embarcaciones de placer. Bueno, después hay otros diseñadores también, está Soto Acebal. Soto Acebal también es un diseñador que en un momento hizo un velero que ganó una copa, ¿sí? Salió primero, y de ahí en adelante es una palabra de prestigio a nivel mundial. Bueno, hay grandes diseñadores y grandes ingenieros navales que nacieron de Argentina. Hay otro que se llama ingeniero Ascueta. Ascueta quizás hay más de uno, hay uno que vive en Necochea, pero este es otro que trabaja en un instituto de Estados Unidos. Participó en el diseño y optimización de carenas para lo que se llama Copa América, donde trabaja simulando, hace programas de FD, de simulación fluidodinámica computacional, y optimizaron la forma de un barco para competir en lo que se llama Copa América. Pues miren los barcos que navegan en la Copa América. Y lo hizo todo por simulación, ¿sí? Reemplazó el ensayo a una simulación computacional y realizó cosas que son geniales. Bueno, hay de todo un poco. Los argentinos no nos destacamos por ser malos. Y bueno, en este caso, Agustín trabaja en IHC, participó en el proyecto y en la botadura de esa draga, así que aquel que quiera hacer preguntas van a ser bienvenidas. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? Yo conozco un astillero irlandés, puede ser, que se llama Harland and Wolff. ¿Es bueno ese astillero? Sí. Ellos creo que hacen cruceros. Ahora se dedican o sea, siempre se dedicaron a hacer cruceros, ¿no? O Creo. cambiaron en algún momento. Creo, Sí, no. ahí se construyó el Titanic. El Titanic. Sí. Y, bueno, Eso, o sea, lo encontré por ese dato. Sí. Son especialistas. ¿Qué pasa? La industria fue mutando, ¿sí? Inicialmente, bueno, no sé, en Argentina también tiene su historia en construcción de buques de tipo graneleros o buques tipo Panamax de grandes dimensiones. Europa también lo hacía, ¿sí? Hasta que los asiáticos comenzaron a dedicarse a hacer embarcaciones voluminosas, ¿sí? De grandes volúmenes. Y especialmente ahora, China, ¿sí? Comenzó a construir embarcaciones de grandes volúmenes. ¿Por qué hacen esto? Porque la industria naval, precisamente, tiene la característica de generar mucho empleo. Entonces, cuando son naciones o países que tienen mucha densidad demográfica, o mucha población, no densidad, mucha población,
la industria naval es un buen método para emplear gente, ¿sí? Emplear a la población. Entonces, Los títulos más grandes que hay son de Hyundai y Samsung, ¿no? sí, Hyundai, Samsung, Heavy Industries, y después hay un montón que son chinos. ¿Sí? Y también hay muchos astilleros japoneses, coreanos y chinos. Ahí está la meca de la construcción a gran escala. Bueno, ¿qué pasó? El mundo no pudo competir con China principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los buques que construye los hacen baratos y no hay forma de competir económicamente con eso. Entonces, ¿qué hicieron en el mundo? Se empezaron a dedicar a la especialización. Italia se especializó, tiene mucha especialización en cruceros, ¿sí? Hay un astillero que es Fincantieri, si ustedes lo buscan van a ver que hacen cruceros a gran escala. Irlanda también, Francia construye y Alemania se especializaron en buques militares, España se especializó en pesqueros, bueno, cada uno fue buscando la especialización. Holanda se dedica a offshore, la construcción de dragas y remolcadores, y los países tienen sus características. ¿Sí? Entonces van a ver que los astilleros de Europa, posiblemente Finlandia hace buques, se especializó en rompehielos. Bueno, van a ver que cada región o cada porción europea tiene especialización en distintos buques. Bueno, Irlanda en este caso tiene un astillero que se dedica a la construcción de cruceros. Y que no van a haber mucha construcción de buques de gran escala en esos países. Después tenemos, bueno, dentro de lo que es Asia, Japón realiza buques de alta calidad, o sea, buques graneleros, portacontenedores, o que fuere de mucha vida útil. Corea sería un punto intermedio y China sería la calidad más baja de los tres. ¿Los tres funcionan? Sí. Uno durará más que el otro. ¿Alguna pregunta? ¿Tengo audio? Bien. Bueno, no sé qué otra cosa. Yo esta clase de hoy no la voy a dar porque no vamos a llegar con el tiempo. Va a quedar toda cortada y considero que hay que darlo todo seguido. ¿Tienen alguna otra cosa para preguntar? Sí, profe, los buques, los tanques de los buques, ¿dónde están físicamente? ¿Están a simple vista o están en uno de los últimos pisos del barco, por así decirlo? Depende. A ver, lo mejor que puedo hacer para mostrarles dónde está el tanque de buque es mostrarle un buque. Bien, vamos a mostrarles. ¿Sale algún 3D por ahí con Max? Sí, ¿dónde tenemos? Para que me fijo, ¿no? ¿El San Pascual está? Bueno, yo voy mostrando San Pascual. Fíjate si hay algún otro más grande. Sí. Dale. Está, no está cargado en el modelo, pero está el archivo de tanques. Ya les digo, chicos, estoy buscando así les podemos mostrar bien. Después podemos hablar un poco del trabajo práctico número 2 que hay para hacer. Sí, todavía no lo hice. Todavía no lo cargué, por eso no lo van a ver. No, yo cargué un práctico nuevo. Ah, perdón. Pensé que era el cuestionario que todavía está pendiente. En Natalia estoy abriendo, creo que tiene los tanques. Bien.
Vamos a ver, un buque fresquero, bien convencional, típico de la zona, un buque de construcción nacional, chico, ¿sí? Que no más de 23 metros, 24 debe tener este. Sí, 23. 650 de manga, 330 de puntal, si mal no recuerdo. Acá van a ver cómo están distribuidos los tanques. Cuando esto abra. Y después vamos a ver un buque potero, un buque ya de 70 metros de eslora, de doble cubierta y de otro tipo de construcción, que es más importante, pesquero, como la distribución también de tanques para que vean las diferencias. Profe, una pregunta. Ahí Sí. usted subió que ya están las notas del TP1. Joaquín. ¿Cómo son las notas? Porque, o sea, están todas las... Hay 3 líneas de aprobados, pero no entiendo cuál es. Sí, ahora le mandamos a Joaquín porque Ahora práctica. termina la clase y lo charlamos, chicos. Bueno, ¿ven el modelo del barco? Sí, profe. Bien. Esto es un modelo 3D que se utiliza para cálculos hidrostáticos, donde acá pueden ver los tanques y cómo están distribuidos, ¿sí? Dentro de la prueba tenemos pique de proa, es el primer tanque que tienen que tener. Esto es obligación, que tengan los buques un pique de proa. Otro tanque al lado del pique, sí que es este ahora. Vamos a ver desde arriba. Fíjense que llega hasta la cubierta, ¿sí? Después en la popa tenemos 2 tanques de agua, uno a cada banda. Y al final un tanque de combustible completo. Que acá tiene este rebaje, ¿ven que hay un rebaje acá? Este rebaje se debe a que en esta zona va el cuarto del timón, donde va el equipo hidráulico de mucho menor tamaño, pero de similares características al que vimos hoy en el dibujo, bueno, en el AutoCAD, de este tipo, o con un timón rotatorio. ¿Está bien? Esta es la de tanques de un buque pesquero convencional. Vamos al buque pesquero, les voy a mostrar la forma. Este barco. Tanque de combustible, el pique de proa. Cuarto de Dale. ¿Cómo? Quedaste en McSurf. Ah, perdón. ¿Me están viendo? Sí, sí, ahora sí. Sí. Ahí se ve. Pique de proa, tanque de combustible, tanque de agua a cada banda y un combustible central. ¿Sí? Y acá ven en el perfil, ¿no? Tanque de combustible, el de combustible de proa, pique de proa. Y acá falta uno que no se ve porque en el barco estamos viendo la sala de máquina, el sollado, y por acá estaría el tanque de agua que no está marcado en ese lado.
porque apuntamos a ver a que se vea desollado en un tanque de agua. Pero el esquema básicamente es ese. ¿Sí? Este se corresponde. Lo puedes poner medio transparente, semi-transparente. Está transparente. Al lado del de render, ese. Ahí está. Ese es mejor. Este corresponde con este barco. ¿Está bien? Sí, sí. Este es un barco chico, convencional, y esta es la distribución de tanques que tienen en su promedio. La mayoría son así. ¿Sí? Un tanque más grande, más chico, pero la ubicación está distribuida de manera similar. Bien. Paco. Sí. Decime. ¿Podés compartir pantalla? A ver. Bancamos. Porque estoy con 2 dispositivos. ¿Se ve? Ahí vamos, chicos. No. ¿No podés? Por ahora vemos lo mismo que antes. No, me dice que no me habilitaste todavía. No está habilitado. No sé, estás como coanfitrión. Pará. A ver ahora. A ver. ¿Se ve ahí? No veo nada. No. No. No, me sigue diciendo lo mismo. Bueno, guárdenme. Lo abro yo. Está. ¿Cómo? No, que el Natalia están todos los tanques cargados. 152. 152, sí. Fíjate que está la bodega, los túneles y todo cargado como tanque. Si querés, eso eliminalo para que no te lo marque. Bueno, chicos, fíjense que ahí Joaquín escribió mientras se abre el archivo. Esto es precio actual del mercado. $5 el kilo de langostino, hoy donde el precio está bajo. Bueno, para una capacidad de carga de 230.000 kilos, la bodega completa tendría un bruto de $1.150.000 en un viaje. Ahí vamos, está cargando. Miramos esto y ya mostramos esto y ya los dejamos en libertad. Poco, profe. Bueno. Ahí deberían estar viendo ya la pantalla. Sí, profe, se ve. Fíjense que ya estamos hablando de otro tipo de barco, ¿sí? Otro concepto.
Eso ahí desde bodega hasta sala de balastos. Suprimir directamente. No, no me lo borra. Disculpa, Pero tenés que seleccionar. Desde ahí, eso. ¿estás viendo ahora? Profe, Sí. se me cerró Zoom. ¿Qué es lo que están viendo ahora? Ahí lo pongo. Ah, ¿se cerró? No, sin Volaste quererlo. el pique igual. ¿Cómo? No, que volaste el pique sin querer, pero Sin estaba. quererlo cerró. ¿Volvió? Sí, sí. Bien. Bueno, acabo de sacar un tanque que está acá, lo borré de más, pero esta es la distribución de tanques de un buque de este tipo. ¿Sí? Fíjense que acá el concepto es otro, es bajar el centro de gravedad, entonces los tanques están en el doble fondo, ¿sí? Salvo el pique de proa, que tiene que ocupar todo el volumen hasta la cubierta. Y fíjense que incluso en popa están los más cercanos al fondo, como para poder bajar el centro de gravedad. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Los colores indican el tipo de fluido. Estos tanques están dedicados a almacenar agua. Lo gris indica combustible. Fíjense todo el combustible que necesita esta embarcación. Y lo verde debe ser aceite o algún Aceite, sí. Aceite. Bien, lo verde es aceite. El pique no ¿Y sé los qué de lastre dónde estarían? A los costados, lo que queda. No, este buque no tiene tanque de lastre. No se lastra. ¿Sí? Porque como hace travesías, los pesqueros tienen esa particularidad. No están diseñados con el concepto de ser, de salir. Cuando sale en vacío, un pesquero de este tipo, cuando sale vacío, sale con los tanques llenos. ¿Sí? Entonces ya tiene un cierto desplazamiento. Y a medida que se va cargando, los tanques se van consumiendo. ¿Sí? Entonces, no está el concepto de salir con el buque lastrado, porque ya desde su salida de puerto ya tiene una carga bastante considerable. ¿Está bien? Y cuando gasta combustible, digamos, lo reemplazaría por carga, por pesca. Exacto. Bien. Y hay algunos pesqueros que me parece que tienen lastre fijo, ¿no? Como que le ponen eso, no sé si. Sí. Suelen tener lastre fijo para bajar el centro de gravedad. Eso ya vamos a ver por qué, en base a qué se debe. Después, vean esto. La particularidad de la poca cantidad de agua que tiene este barco. De agua dulce. Esto se debe a que el mismo barco tiene generadores de agua potable. ¿Está bien? Toma el agua salada y la potabiliza. Una planta desalinizadora se llama, ¿no? Sí, planta desalinizadora, normalmente tiene dos sistemas. Uno es de ósmosis inversa y el otro es una destiladora, agua destilada. Y bueno, se consume. Y pueden tomar ese agua. Bueno, este es un barco de ese, con otro concepto, y creo, a ver, si no se aburren, voy a ver si tengo otro más. Es un buque de la hidrovía. No sé si tendré los tanques acá.
Este tiene tanque. Bien, Intrépido. Les muestro, este barco navega en la hidrovía Paraná-Paraguay. Buque de bandera paraguaya. Y van a ver cómo es la distribución de tanques para un buque con otro concepto, ¿no? Que no es un pesquero y que sí tiene la capacidad de, o está diseñado para navegar en lastre. Ya con esto después lo dejamos libres. Ahí viene, tengo tantas cosas abiertas que tardo. No pasa nada, profe. Profe, me quedé pensando, ¿qué viene a ser lastre? El lastre es el peso que se le incorpora al barco, ¿sí? Que no es carga, que se lo utiliza para poder bajar o el centro de gravedad o para poder sumergir el barco, ¿sí? De una manera conveniente, porque a veces no es conveniente que un buque navegue con tan poco desplazamiento o tan poco calado, ¿sí? Se torna peligroso. Entonces se le incorpora el lastre, que el lastre puede ser lastre líquido o lastre fijo. El lastre líquido es agua, normalmente que uno toma del mar o del río, y el lastre fijo puede ser un cemento o algún tipo de elemento que se incorpora al barco y que queda fijo en el mismo, ¿sí? Que no se puede mover. ¿Está bien? Bárbaro, gracias. No, de nada. Bueno, acá tienen un buque de la hidrovía. Donde pueden ver los tanques de combustible debajo, y tiene tanques laterales, que son estos, que son utilizados para lastre. ¿Sí? ¿Los ven los tanques? Sí, profe. Sí, profe. Este es otro concepto de barco. Profe, yo tengo una consulta que no es Sí. justamente referido a esto. Pero, por ejemplo, el motor fuera de borda, ¿cómo es que se refrigera? Porque líquido refrigerante no tiene. No, con agua de mar se refrigera. Ah, ingresa el agua salada dentro del motor. Sí. Sí, trabajan con agua salada. Después, ¿qué particularidad tiene? Normalmente un fuera de borda, cuando uno terminó de utilizarlo, tiene que lavarlo. Lo lava con agua dulce. ¿Sí? ¿Se lava para qué? Precisamente por eso, porque trabajó con agua salada. Ah, Entonces, claro, no. Claro, por eso tiene el grifo ese. Claro, tiene un grifo, tiene, bueno, es conocido como orejera, ¿sí? Es un dispositivo bastante rústico, pero que se utiliza. Se pone como una especie de orejera, como si fuera un auricular,
en la entrada de agua, y de esa manera se hace circular agua potable o agua dulce, y se limpia todo el sistema para eliminar el agua salada cuando el motor va a quedar parado. ¿Está bien? Profe, una pregunta con respecto a motores. Sí. ¿Qué tanta capacidad tiene la tripulación de reparar averías a bordo? Onda, más allá de que tengan las herramientas, ¿tienen algún tipo de repuesto o si se les rompe algo crucial, cagaron? ¿Tienen elementos de respeto? Pistones, cilindros, depende qué buque, ¿no? Quizá un buque pesquero no lleva un motor, un repuesto de un motor entero, lo tiene, de todos modos, es indispensable que tenga, y se inspecciona, que tenga elementos de respeto, ¿sí? De repuesto por si sucede algo, si tiene alguna contingencia. Después, en base a la capacidad, y muchas veces depende cuál sea el problema, normalmente la tripulación adopta la modalidad de decir, bueno, hay una falla o detectamos que hay limaduras dentro del aceite o partículas metálicas. Entonces lo que hay que hacer es, se para el motor, se pide un remolque y se terminó el viaje. ¿Sí? Pero bueno, depende del tipo de barco y el momento donde esté. Si están en un temporal no van a parar el motor, van a decir, arreglalo como sea, porque tenemos que salir vivos de acá. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Dentro de las medidas que se pueda repararlo. Hay veces que no se puede. Pero estoy buscando, yo tenía una foto de un barco a bordo, un barco donde a bordo tenía todo el kit de repuestos. Obviamente tiene no solo el kit de repuestos, sino la capacidad de poder moverlo. ¿Sí? Los repuestos y de poder sacar una culata, que es una tapa de cilindro, o de cambiar un inyector. Tienen que tener, cuando el buque tiene dimensiones considerables, tiene que tener elementos para poder mover todo eso. ¿Y eso qué sería una especie de grúa puente en la sala de máquinas o cómo se levanta eso? Sí, son polipastos, son aparejos que se desplazan a través de un riel. Y está todo armado en el buque para que el riel vaya desde el lugar donde está almacenado el repuesto hasta el motor. Bueno, no lo encuentro eso. Para la próxima clase se lo voy a poner así ya no lo aburro, porque lo estuve esperando un montón de tiempo y buscando cosas. No sé, ¿qué tal salió la clase? ¿Fue interesante o no? Entretenido. Muy buena, profe, la clase. Re interesante, sí. Muy buena, muy buena. Me alegro. Nos salimos un poco del libreto, pero tratamos de mostrarle de qué se trata la ingeniería naval, ¿no? Esa es la finalidad de esta materia, creo yo, ver lo que hace un ingeniero naval. ¿Sí? Y bueno, a veces esto de que es tema libre, van preguntando y van saliendo cosas que no teníamos pensadas, y yo considero que resulta útil, pero ustedes tienen que hacer una evolución del otro lado, decir si vale la pena o no. Así que bueno, si dicen que estuvo buena, quiere decir que por lo menos hay parte del objetivo cumplido.